En muchas congregaciones se ha metido esta idea de que el cristiano nunca es libre completamente del pecado, y hay algunas personas que enseñan erróneamente, porque es algo antibíblico, que a pesar de tú haber entregado tu vida a Jesús, el pecado todavía va a estar presente en tu vida y tú siempre vas a estar atado a ciertas cosas de las cuales no vas a poder liberarte. Por ahí podemos escuchar algunas frases de que pecamos todos los días, de que no podemos ser libres del pecado, de que Dios nos mira a través de Cristo solamente, porque si nos mira directamente entonces ve todos nuestros pecados. Hay una serie de teologías que se han levantado en la iglesia tristemente para justificar las prácticas pecaminosas, para justificar que haya gente que no es libre del pecado. Y quizás hablemos más a profundidad de esto en otro video, pero por ahora lo que quiero decirte es que esto es algo antibíblico. La Biblia enseña claramente que cuando Cristo vino al mundo, Él vino a morir por nuestros pecados, pero no solamente para tirarnos una sábana encima y que Dios no vea que todavía nosotros seguimos pecando todos los días, sino que Él vino realmente a liberarnos del pecado. Porque si nosotros seguimos pecando después de ser cristianos, entonces no hay ninguna diferencia entre nosotros y los mundanos. Ahora, quiero aclarar, no quiere decir que tú después de ser cristiano no caigas en algún pecado, no cometas errores, no falles en el camino de tu proceso de maduración como hijo de Dios. Pero estoy hablando de personas que justifican que tú tengas una tendencia pecaminosa o que tú practiques el pecado, que tú tengas una esclavitud hacia el pecado y no puedas ser libre de eso, y que ellos te lo justifiquen diciendo que eso es algo normal y que Dios ya no ve ese pecado que tú estás cometiendo continuamente porque Cristo está entre el Padre y tú. Esto es una falsa doctrina. Y quiero compartir contigo algunos textos de la Biblia que te dicen claramente que tú puedes ser libre del pecado y que Cristo vino a libertarnos del pecado por completo. En el Evangelio de Juan nos encontramos con una escena en que Jesús está hablando con los fariseos y los maestros de la ley. Y miren qué interesante el diálogo que se produce entre ellos y lo que Jesús les dice. En Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí nos queda claro a través de este pasaje que Jesús les está diciendo a los fariseos: si ustedes practican el pecado, son esclavos del pecado. Pero Él después les dice: pero si el Hijo los liberta, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Y esto ya nos va mostrando cuál es el enfoque de Jesús, cuál es el objetivo de Jesús al venir a la tierra, que es libertarte del pecado. La voluntad de Dios no es que tú sigas siendo un esclavo del pecado, sino que tú seas completamente libre. Vamos a ver otros versículos. En Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18 dice lo siguiente: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais, miren cómo Pablo aquí está hablando en tiempo pasado, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Unos versículos más abajo en este mismo capítulo de Romanos, específicamente en los versículos 22 y 23, leemos lo siguiente: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira cómo Pablo también en este pasaje nos dice que hemos sido libertados del pecado. ¿Y por qué hemos sido libertados del pecado? Porque es que la paga del pecado es muerte. O sea que la voluntad de Dios,
cuando nosotros venimos a Cristo siempre es que haya una liberación del pecado. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Mira cómo Juan nos da una declaración de propósito de por qué apareció Cristo, de para qué vino Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y con las obras del diablo, cuando leemos la primera parte de este versículo, se está refiriendo al pecado, porque te está diciendo que el que practica el pecado es del diablo. ¿En qué sentido? En que cuando uno peca, le está abriendo puertas, está abriéndole accesos al diablo para que trabaje en nuestra vida. Estamos en una condición de esclavitud hacia las tinieblas. ¿Y por qué te he leído todos estos versículos? Porque lo primero que tenemos que hacer nosotros en el camino hacia nuestra libertad, para ser libres de cualquier pecado, es creer, derribar todo concepto en nuestra mente que nos esté diciendo que es normal que nosotros sigamos practicando estas cosas, que es normal que yo siga sintiendo lujuria, que yo siga cayendo en fornicación de vez en cuando, que yo siga viendo pornografía. Ese pensamiento que nos dice que es algo normal es lo primero que tenemos que derribar, porque eso es un obstáculo para la obra de santificación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida.